Un debate que sin duda está abierto, pero hay estudios que se hacen, informes que dan cuenta de el bajo nivel que tienen los estudiantes, como por ejemplo son las pruebas PISA, pero hay estudios que también dan cuenta de la distracción que representa justamente los aparatos de tecnología como son los celulares dentro de las aulas, en la distracción de los chicos. Efectivamente, hablamos del relevamiento en 80 países y lo lidera la República Argentina superando el 50%. Y vamos a hablar con una de las autoras de este informe y también de Argentinos por la Educación. Ella es Leire Sáenz Guillén y tiene la gentileza de dialogar con nosotros. Leire, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Leire, un informe que es muy contundente, ¿no? El tema de los chicos y el mismo reconocimiento que ellos hacen de que el celular termina siendo una distracción. Exactamente, bueno, como mencionan, estos datos surgen del último informe que hicimos desde Argentinos por la Educación junto a Andrea Goldín, ella es investigadora del CONICET, un poco para ver esto, ¿no? Las nuevas tecnologías, el celular, cómo están entrando en nuestras vidas, específicamente ahora en el ámbito educativo, cómo se insertan y efectivamente, bueno, cómo están afectando a los aprendizajes de nuestros chicos, ¿no? Y ahí yo creo que los dos datos más importantes y más llamativos que vemos en este informe, que bueno, para realizarlo usamos esta muestra de 80 países, que bueno, son las pruebas PISA, que se realizan en muchos países del mundo, en 84 para ser específicas, y nos comparamos justamente en chicos de 15, 16 años. ¿Y qué es lo que vemos acá? Estos dos datos relevantes. En primer lugar, que frente a la pregunta de si efectivamente se distraen en el aula por el uso propio de su celular, un 54% de los chicos, o sea, más de la mitad de los chicos de 15 años en Argentina, declara distraerse en clase por su celular. Y no solo eso, sino que, tal cual ustedes mencionaban, lideramos el ranking en los 80 países, ¿no? Con la proporción más alta de chicos que se distraen por el uso propio del celular. Y el otro dato, también en esta misma línea, es que cuando a los chicos se les pregunta si se distraen porque un compañero está usando el celular, o sea, ya no solo depende de sí mismo, sino que alguien al lado suyo está usando el celular, un 46%, o sea, casi la mitad de los chicos, declara que se distrae porque algún compañero suyo está usando el celular en el aula. Y nuevamente, lamentablemente, también lideramos con el porcentaje más grande de estos 80 países participantes. Leire, es decir que estos chicos no solamente no prestan atención en la clase, se distraen, sino que están a la expectativa de que tal vez llegue el recreo para utilizar también el teléfono. Bueno, exactamente. Además de estos datos que les daba, ¿no? Que no solo por sí mismos, sino también si hay un compañero en la clase, lo que vemos en Argentina que está jugando mucho la dinámica, esto que decís de estar esperando usarlo, porque otra de las preguntas que se les hace a los chicos es, bueno, ¿cuánta presión sienten cuando les llega una notificación o un mensaje al celular? ¿Cuánta presión sienten para responder en ese preciso momento, ¿no? Y Argentina en este caso está en el quinto país, o sea, es en el quinto lugar de porcentaje más alto en cuanto a los chicos que sienten presión para contestar en ese preciso momento. Entonces, un poco yendo a la dinámica del aula, ¿no? Por ejemplo, si estamos en el aula, se intenta utilizar el celular para recursos pedagógicos, para ver un PDF, para ciertas actividades académicas, pero si el chico recibe una notificación en ese momento, dado que en Argentina vemos que juega un gran rol el tema de la presión, esto de contestar inmediatamente una notificación, lamentablemente el chico se dispersa, ¿no? Si está leyendo algo, aunque sea un contenido académico en el celular, pero le entra otra cosa, lamentablemente va a cambiar de tema y ahí es el problema un poco, ¿no? De la distracción. El tema de que no se logra con esta continuidad pedagógica, no se logra tener a lo largo de la clase. Ahora, Leire, ¿cuál es la alternativa? Más allá de este trabajo ustedes que realizan de campo, de investigación, advirtiendo esta realidad tan difícil que después se plasma en los resultados académicos, ¿no? Aquí en la provincia de Chaco se plantea la prohibición o la restricción de la utilización de celular en el aula. La alternativa única que plantean ustedes también tiene que ver con esto, con restringir. Bueno, en primer lugar, tal cual decís, lo que nos importa un poco de este tema de la distracción y estos datos que mencioné al principio, es que efectivamente vemos que después en los países en donde mayor distracción hay, mayor uso del celular hay, efectivamente vemos peores resultados, ¿no? Ya sea en lengua, especialmente vemos en matemática, que hay una pérdida de lo que serían los aprendizajes, y obviamente en la Argentina, en el contexto que vemos que la calidad educativa viene cayendo en los últimos años. Acá, para tener más o menos una referencia, el último dato que tenemos es que en tercer grado, o sea, chicos de 8 años, solo 1 de cada 2 comprende un texto básico, ¿no? Ya desde muy temprano arranca la falencia de la calidad educativa. Entonces, un poco la tecnología, esta distracción del celular, viene a seguir profundizando estas brechas. ¿Qué podemos hacer, no? Bueno, en primer lugar, que en Argentina tenemos 24 sistemas educativos, ¿no? Cada una de las provincias
es autónoma en todo lo que refiere a educación básica. Y obviamente, dado estos datos que nosotros veíamos, también vemos en el mundo, bueno, qué está pasando con la prohibición, qué está pasando con las políticas educativas. Y lo que vemos efectivamente es que en aquellos países en los que se implementa la prohibición o la restricción de forma más severa, efectivamente termina cayendo bueno, el uso del celular en el aula, la distracción, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es importante empezar a pensar en ese tipo de políticas, dado que en la Argentina juega un rol importante este rol de la distracción, este rol de la presión social, y que además venimos con esta caída de los puntajes y la calidad de aprendizajes, como les menciono. Estaría bueno empezar a pensar este tipo de políticas, ¿no? De que el chico ni siquiera tenga el celular cerca como para que no se tiente en esto de, bueno, miro la notificación, miro el mensaje, sino pensar en una política más estricta de prohibición ya directamente si en el aula. Por ejemplo, alguna escuela está empezando a implementar esto de, bueno, todos los celulares al principio de la clase van a un cajón o van a la parte de adelante, no sé, en el banco de la maestra, cosas por el estilo, cosa de que el chico ni siquiera ya tenga la opción de mirarlo, por lo menos por el momento, ¿no? Para que por lo menos se vuelvan a consolidar estas bases en lo que sería la calidad educativa que como les menciono, se vienen perdiendo ya desde los primeros años. Qué difícil plantear esta posibilidad, ¿no? De escuelas tal vez un poco más estrictas cuando de un tiempo a esta parte asistimos a escuelas que cada vez fueron más flexibles en ciertas cuestiones, ¿no? Que van desde hasta desde el uniforme, digo, lo más básico, hasta hábitos y costumbres. Cada vez la escuela como que se fue de alguna manera flexibilizando y hoy vemos a las claras que los resultados de ser tan permisivos tal vez no fueron los esperados. Bueno, exactamente, ¿no? Un poco el tema es que en nuestro país, en los últimos 20 años, cuando vemos las dos caras de la misma moneda, de los indicadores educativos, tenemos los de cantidad y los de calidad. Los de cantidad básicamente sería el acceso, la cobertura, que el chico esté en el aula. Y eso en Argentina vemos que realmente se logró y actualmente tenemos entre el 90-95% de los chicos en edad escolar que efectivamente están en la escuela. En los últimos 20 años en Argentina se priorizó mucho esto, ¿no? Que el chico esté integrado en el aula. ¿Qué pasa, no? A medida que un sistema integra mucho, lamentablemente viene un poco de la mano del detrimento de los aprendizajes, ¿no? De volverse más laxo en la currícula para lograr integrar a tantos chicos en el aula, y lamentablemente se vuelve más laxo en toda esta parte de que, como les menciono, venimos perdiendo lo que es la calidad de aprendizajes, porque si bien en tercer grado es uno de cada 2 chicos que no comprenden lo que lee, cuando vamos al último año de la secundaria, es 13 de cada 100 chicos que llegan en tiempo y en forma, ¿no? Sería en la edad esperada con los conocimientos básicos. Entonces, un poco sí que se está hablando en el mundo y especialmente, bueno, en la Argentina con este detrimento de la calidad de aprendizajes, de volver a las bases, de volver a todo lo que es la alfabetización inicial, de volver a reforzar los primeros años. Y para esto ya se está viendo que hay países más desarrollados o sí, otros países de la región que para volver a reforzar estas bases están eliminando todo lo que es la tecnología, por lo menos en los primeros años del aprendizaje, ¿no? Volver al libro de texto, volver a la escritura, volver a esto, dado que, bueno, está comprobado y hay evidencia de que el chico aprende mejor por lo menos las bases y los primeros años sin estas distracciones, y obviamente que el celular o la tecnología aparezca en una etapa más tardía del aprendizaje, ¿no? Una vez que ya logramos consolidar estas bases especiales, especialmente de alfabetización. Muy bien. Leire, muchísimas gracias por el contacto y por tu tiempo, ha sido muy amable. Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día.